Bueno, en este video entonces vamos a hacer la validación de este ejercicio que nos dice obtener el resto y la división entera entre dos números, ¿verdad? Porque fíjense que aquí insinúa que los números deben ser enteros y positivos, ¿verdad? Esto en el examen va a ser más explícito, o sea, va a decir, por ejemplo, realizar validación luego de esto, ¿verdad? Si es que se va a solicitar, ¿verdad? No obstante, nosotros vamos a estar realizándolo ahora para que ustedes comprendan el proceso. Fíjense que esto ya está funcionando, ¿verdad? Si ponemos, por ejemplo, 9 y 2, entonces el resultado de la división es 4 y el resto es 1, ¿verdad? Está funcionando correctamente. Solamente ahora lo que pide es que si por ahí la persona ingresa un número negativo, por ejemplo, en cualquiera de las variables, fíjense cómo está lanzando mal los resultados, ¿verdad? Entonces, y también si el usuario, por ejemplo, digita un número con coma. Recuerden que en lenguaje C siempre en vez de coma tienen que digitar ustedes punto. Entonces, como ahí ya no quiere más él asumir el número, el segundo número, puesto que cuando quisimos cargar el primer valor ya se ingresó un número con coma y como que era entero, entonces ya le da error, ¿verdad? Bueno, vamos a estar tratando entonces estos problemas aquí. Eh, vamos a escribir aquí un ciclo do while, hacer mientras significa eso, ¿verdad? Eh, entonces es muy similar al mientras, solamente que primero hace y después pregunta por la condición. Entonces aquí dentro del do while lo que vamos a estar pidiendo son los números. ¿Está bien? Vamos a cortar esto aquí y vamos a pegar ahí adentro. ¿Está bien? A ver si podemos alinear esto acá. Entonces vamos a ver cómo saber cuándo un número es con coma. Vamos a suponer si el tipo carga 2,35, ¿vale? ¿Cómo vamos a pillar que no es un número, o sea que es un número que tiene parte decimal? Y vamos a compararle con su parte entera. ¿Su parte entera cuánto es? 2, ¿verdad? Y si son distintos, entonces si el número es distinto a su parte entera, por lo tanto significa entonces que se cargó un número con parte decimal. Y para validar si es positivo, obviamente vamos a preguntar nomás si es menor que 0, ¿verdad? Vamos a estar utilizando la función int para poder agarrar eh, la parte entera de un número. Así, int. Tiene que estar el paréntesis ahí, ¿verdad? Bueno, entonces vamos acá en el programa y vamos a preguntar, ¿verdad? Si es que el valor que se introdujo en la m, ¿verdad?, es menor que 0, el valor que se introdujo en la m es menor que 0, claro, va a ser negativo. O si es que el valor que se introdujo en la m es distinto de la parte entera de sí mismo, ¿verdad?, que era lo que estábamos diciendo aquí. Si es distinto, si el número es distinto que su parte entera, quiere decir entonces que tiene una parte decimal, por lo tanto tampoco debemos aceptar, ¿verdad? Y de la misma forma también vamos a hacer para n, porque si en cualquiera de los dos digita un número negativo o un número con coma, entonces no se debe aceptar, ¿verdad? Entonces aquí también va a ser así. Si n es distinto que la parte entera de n. Entonces esta es la validación que estamos haciendo. Nosotros fíjense que para negativos ya va a estar funcionando. Y si por ejemplo ponemos 9 y después ponemos 5, vuelve a pedir nuevamente. Vuelve a pedir nuevamente. Entonces necesitaríamos en el mensaje ser un poco más explícito, tipo ingrese el primer número entero y positivo. Tenemos que poner para que entonces el usuario sepa que tiene que ser así: entero y positivo. Entero positivo. Bueno,
Fíjense que continúa dando para el tema del negativo, ya funciona, ¿verdad? Por ejemplo, si la persona ingresa uno de ellos negativo, vuelve a pedir nuevamente, ¿verdad? Entonces, solamente no va a estar funcionando todavía para la parte del número con coma. Fíjense que si digita con coma, el programa directamente se traba. Ustedes pueden probar ahí en sus casas, ¿verdad? Entonces eso es por causa de que él está pasando acá uno con coma y él está queriendo agarrar todavía un número entero, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer en ese caso es vamos a cambiar el tipo, vamos a trabajar con float en vez de entero. Entonces por supuesto aquí las máscaras van a cambiar, así, y vamos a probar nuevamente. Fíjense que si ahí la persona digita un número con coma, en cualquiera de ellos vuelve a pedir ya no se tranca. Vamos a ver, ya estaría funcionando esto, ¿verdad? Supongamos ingresa un número correcto, 8 y 3 por ejemplo, dice la división entera es 0, sale todo 0, por supuesto porque aquí en la parte de impresión de los mensajes también tenemos que cambiar la máscara, poner porcentaje F porque ya es float ahora el valor, ¿verdad? Y vamos a probar nuevamente, vamos ahora sí a compilar y ejecutar y vamos a darle nuevamente, por ejemplo, 12 y 3, no, ese va a salir 0, lo haya, no quiero 5. Fíjense, la edición entera entre 12 y 5 es 2 y el resto es 2. Está haciendo ya correctamente, solamente que salen estos puntos flotantes aquí. Claro, esto suele suceder cuando se trabajan con valores float, ¿verdad? Porque ellos son con coma. Entonces, para eliminar esos ceros, simplemente lo que se hace es aquí en la máscara de la impresión se pone punto cero. Punto cero F tiene que ser. ¿Por qué eso? Lo que le está indicando es que imprima 0 lugares decimales. Entonces ponen ahí ustedes punto cero. Entonces él ya va a entender. Fíjense que si le pones 37 y 8, por ejemplo, tendría que ser 4 y el resto tiene que ser 5, ¿verdad? Fíjense, 4 y el resto tiene que ser 5. Ya está entonces esto validado. Nunca va a pasar si la persona ingresa o valores negativos o valores con coma. Fíjense, vuelve a pedir nuevamente. Siempre que ingrese con coma va a volver a pedir. ¿Está bien? Entonces podemos ya dejar este video por acá. Continuamos entonces. Fíjense que solamente cuando se le ingresa entero y positivo él está procesando. Bien, entonces muchas gracias.